casa. Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy estamos jueves 2 de julio y vamos a desarrollar el área de matemáticas. La actividad de hoy se titula ¿Cuánto conozco sobre la diversidad de mi país? En días anteriores has podido reflexionar sobre la diversidad cultural que existe en nuestro país, como la andina, amazónica, afroperuana, entre otras. También hemos hablado de que en nuestro país existen 48 lenguas originarias. Muy interesante. También lastimosamente existe la discriminación aún en nuestro país, como el caso que nos contó el músico llamado Carmelo. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Bien chicos, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy comprenderás el significado de la fracción como operador de una cantidad al resolver problemas. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Nuestros acuerdos tú ya los conoces. Debes estar muy atento a la explicación de este video. Debes tener el espacio donde trabajas debidamente ordenado y limpio. Y lo más importante, disfruta de la actividad del día de hoy. Te cuento que cada 27 de mayo, ¿sí?, se celebra, se conmemora, se recuerda el Día del Idioma Nativo, ¿sí? Es un día para reflexionar de que en nuestro país no solamente se habla el castellano, sino también hay otras lenguas originarias, ¿correcto? Entonces no te olvides de esta fecha muy importante, cada 27 de mayo. Vamos con el reto matemático para hoy, presta mucha atención. Dice que en nuestro país hay 48 lenguas, de las cuales 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Los 6 onceavos de las lenguas que se hablan en la Amazonía son lenguas que también se hablan en Loreto. Pregunta: ¿cuántas lenguas se hablan en Loreto? Segunda pregunta: si tú fueras el gobernador de la región Loreto y sabiendo la cantidad de lenguas que se hablan en la zona, ¿qué decisiones tomarías? Bien chicos, este es el reto matemático, esta es la situación problemática para el día de hoy. Le voy a dar una segunda lectura, presta mucha atención. En nuestro país hay 48 lenguas, de las cuales 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Los 6 onceavos, así se lee esta expresión, de las lenguas que se hablan en la Amazonía son lenguas que también se hablan en Loreto. Y las preguntas. Bien, pasamos a analizarlo. Tú ya sabes que cada vez que tengas una situación problemática tienes que analizarla. Entonces, en base a la lectura, vamos a analizarlo. ¿De acuerdo? Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Cuántas lenguas se hablan en total en nuestro país? Eso está sencillo, ¿no? Lo acabamos de mencionar y también lo hemos hablado durante estos días. ¿Cuántas lenguas se hablan en total en nuestro país? Siguiente pregunta. ¿Cuántas de esas lenguas se hablan en los Andes y cuántas en la Amazonía? Profesor, yo me confundo un poco con los Andes y la Amazonía. Bien, te explico. Cuando nos referimos a los Andes, nos estamos refiriendo a la zona, más que nada de la sierra, ¿no? Zona fría. Y cuando hablamos de la Amazonía, nos estamos refiriendo a la parte de la selva, ¿no? La zona con clima cálido, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Andes, sierra, Amazonía, selva. Siguiente pregunta. Loreto. Con esto ya te ayudé. Loreto, ¿se ubica en los Andes o en la Amazonía? ¿Tú qué dices?
Muy bien, correcto. Siguiente pregunta. El problema, el que acabamos de leer, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos pide encontrar? ¿Lo recuerdas? Exacto, ¿sí? Hay dos preguntas. Muy bien. Entonces, ¿qué datos, qué información del problema me va a ayudar a mí a poder encontrar la respuesta? Reflexiona unos segundos en estas preguntas, ¿sí? Que luego vamos a seguir analizándolo, no te preocupes. Bien, sigamos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen del problema, ¿sí? Para que lo tengas mucho más claro. Nos dice que el total de lenguas que se hablan en nuestro país son 48. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, esas lenguas están divididas en diversos lugares. Mira, el problema me dice que una parte de esas lenguas se hablan en los Andes, ¿sí? ¿Qué cantidad? Son 4. 4 de esas lenguas se hablan en los Andes, muy bien. Y los otros 44 se hablan en la Amazonía. Hemos dicho que la Amazonía es la selva, ¿ya? Entonces, así está dividido la totalidad de lenguas. 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía, correcto. Pero ¿qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar cuántas lenguas de esas 44 se hablan en Loreto, ¿ya? Esto es lo que tenemos que encontrar. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, ahí tenemos la pregunta, ¿sí? Tenemos que encontrar la cantidad de lenguas que se hablan en Loreto, ¿ya? Pero tú sabes, todos los problemas nos dan pistas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que estar muy atento a las pistas que nos da el problema. Recuerda, subraya los datos, encierra las preguntas. Los datos que son importantes, subráyalos para que te puedan ser más fácil resolver el ejercicio, ¿sí? Veamos esta pista que nos da el problema. Dice, esta expresión se lee de la siguiente manera. Los 6/11 de las lenguas que se hablan en la Amazonía son lenguas que también se hablan ¿dónde? En Loreto. Ah, esa es una gran pista. Ojo, los 6/11 de las lenguas que se hablan en la Amazonía son lenguas que también se hablan en Loreto. Entonces, veamos. Tenemos ahí la cantidad total, ¿no? De la Amazonía. Eso sí lo sabemos, son 44. Entonces, voy a escribir yo aquí mi fracción, ¿sí? Un poquito para recordar, ¿no? Tú ya lo sabes, pero de todas maneras lo vamos a recordar. La fracción está compuesta en la parte superior por el numerador, correcto. Y en la parte inferior por el denominador, exacto. Entonces, mi fracción está compuesta por el numerador, que es el 6, y el denominador, el 11. Entonces, aquí yo tengo mi fracción, que son 6/11, ¿ya? Eso me dice el ejercicio que lo debo de multiplicar por el total de lenguas que se hablan en la Amazonía. Aquí yo tengo mi expresión matemática. 6/11 multiplicado por 44. Profesor, entonces, si yo realizo esta operación, ¿voy a hallar el resultado? Correcto, sí, es cierto. Si tú realizas esta operación, si tú multiplicas esta fracción por el total de lenguas, vas a encontrar el resultado de lo que se habla en Loreto. Pero escúchame, vamos a dejarlo unos segundos allí, unos minutos allí, ¿ya? No te olvides de esta expresión, 6/11 por 44. Lo que vamos a ver ahora, y te voy a pedir que prestes mucha atención, es a lo siguiente. Observa, ¿sí? Vamos a resolverlo, pero vamos a ver de dónde proviene la solución. Presta mucha atención. Aquí yo tengo mi expresión, ¿verdad? 6/11 por 44 es lo que yo tengo que resolver. Veamos cómo se realiza. En principio yo tengo el total. Aquí está, el 44. Yo te voy a pedir, ¿sí?, que formes grupos de cantidades iguales. ¿Ya? Esa es la condición. Que formes grupos de cantidades iguales. Profesor, ¿y cuántos grupos tengo que formar? Tienes que formar 11 grupos, como lo indica el denominador. ¿Sí? Correcto.
Nuevamente, tienes que formar 11 grupos, ¿sí? 11 grupos, pero la condición es que cada grupo tenga la misma cantidad de números. A ver, pensemos un ratito. Muy bien, acá ya lo tenemos, mira. Entonces, cada grupo va a tener 4 unidades, ¿no? Ah, claro, profesor, mira. Entonces ahí tenemos 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8, 9, 10 y 11 grupos. ¿Cuál era la condición? Que todos tuvieran, ¿qué cosa? La misma cantidad. Correcto. Yo aquí tengo 11 grupos y cada uno de esos grupos tiene 4 unidades. Ah, ya, profesor, ya entendí. Entonces, hasta ahí va una parte. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué sigue? Bien, presta atención. De estos 11 grupos, ¿ya? Tú vas a tomar, ¿ya? Vas a escoger, vas a seleccionar solamente 6. ¿Y por qué 6, profesor? Porque mi numerador, que aquí lo tenemos, me lo está indicando de esa manera. Ah, ya, profesor. Entonces, de los 11 grupos, que es el total, yo voy a escoger, ¿cuántos? 6. Correcto. Y aquí lo tenemos, mira. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos y 6 grupos. Esos 6 grupos son los que yo voy a tomar del total. ¿Correcto? Ahí está. Y a ver, haciendo una operación rápida, ¿sí? El total de estos 6 grupos, ¿cuánto vendría a ser? Fácil, profesor. Si tengo 6 grupos y cada uno tiene 4, hago una multiplicación rápida. 6 por 4, 24. Entonces, el total de estos 6 grupos es 24. Profesor, ¿y qué vendría a ser 24? Ah, lo que acabamos de hallar es precisamente esta operación. 6 onceavos multiplicado por 44 es igual a 24, correcto. Y esto viene a ser el total de lenguas que se hablan en Loreto. Exacto, chicos. Entonces, de esta manera se resuelve este tipo de expresiones. ¿De acuerdo? Una fracción que multiplica una cantidad entera. Ahora ya sabes de dónde proviene el resultado. ¿Sí? Muy bien, pero esto no queda allí, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos encontrado el total de lenguas que se hablan en Loreto, nos falta algo más. Presta mucha atención. Observa lo siguiente. Una vez que ya hemos hecho el gráfico, lo anterior ha sido el gráfico, ¿no? Con los círculos, las cantidades, vamos a realizarlo ahora sí ya con los números, ¿sí? Con los números. Bien, tienes la operación que ya la conoces, 6 onceavos por 44. ¿Cómo se resuelve ya con una operación matemática? Se resuelve de la siguiente manera, presta atención. Vas a multiplicar, ¿sí? El numerador, ¿recuerdas cuál es? Es el 6, por el número entero, tal como figura aquí, ¿sí? Y vas a dividir esta línea, significa división, ¿sí? Entre 11. ¿Recuerdas cómo le llamábamos al número 11? Denominador, correcto. Entonces tienes una nueva expresión matemática aquí. Tienes 6 por 44 dividido entre 11. Muy bien. Y esto lo tenemos aquí. Realizas la multiplicación, me da 264, nuevamente dividido entre 11. Y el resultado de esta división, recordemos, toda fracción es una división. Nuevamente, toda fracción es una división. Entonces, tú has dividido 264 entre 11 y el resultado, adivina qué, es 24. Lo mismo que nos salió en el gráfico anterior. ¿Recuerdas? ¿Sí? Entonces, obtenemos el mismo resultado. 24 viene a ser ¿qué cosa? La cantidad de lenguas que se hablan en Loreto, correcto. Entonces, ya hemos visto por una parte cómo se resuelve mediante un gráfico, mediante un dibujo.
Y ahora estamos observando cómo se resuelve ya mediante una operación matemática, ¿sí? Tenlo muy presente, por favor. Bien, entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta a nuestro problema? Recordemos, los 6/11 de las lenguas que se hablan en la Amazonía son lenguas que también se hablan en Loreto. La pregunta, ¿cuántas lenguas se hablan en Loreto? Fácil, profesor, lo acabamos de encontrar. ¿Cuánto es? 24 lenguas se hablan en Loreto. Muy bien. Entonces, eso es lo que acabamos de encontrar. Esa es nuestra primera respuesta, ¿sí? ¿Recuerdas cuál era la segunda? Muy bien, si no la recuerdas, aquí la tenemos. La segunda pregunta es, si fueras tú el gobernador o gobernadora de la región Loreto, y sabiendo la cantidad de lenguas que se hablan en la zona, o sea 24, ¿ya? ¿Qué decisiones tú tomarías? Un gobernador o una gobernadora es una autoridad, ¿sí? En este caso de Loreto. Si tú fueras la autoridad máxima y sabes que en este lugar se hablan 24 lenguas diferentes, ¿tú qué harías? A ver, ponte a pensar. ¿Qué decisiones tú como autoridad podrías tomar? Esto te lo voy a dejar de tarea para que lo respondas al término del video en tu cuaderno, ¿sí? Entonces, lo que hemos observado es a una fracción, aquí la tenemos, numerador, denominador, que multiplica a una cantidad entera, ¿de acuerdo? Hemos observado el día de hoy una fracción que multiplica a una cantidad entera y la modifica, ¿de acuerdo? La modifica. A esto nosotros le llamamos fracción como operador, ¿de acuerdo? Fracción como operador. Nuestra fracción está multiplicando a una cantidad entera y la está modificando, tal como vemos en el gráfico. Bien, entonces, vamos resumiendo para ir terminando la actividad de hoy, chicos. Presten mucha atención. ¿Cuánto conozco sobre la diversidad de nuestro país? A ver, veamos. El día de hoy hemos aprendido de que una fracción opera, multiplica a una cantidad entera y la modifica. A eso le conocemos con el nombre de fracción como operador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la operación, ¿verdad? 6/11 por 44, ¿recuerdas qué hacíamos? Tomábamos la cantidad total, la separábamos en grupos iguales, ojo, la condición es que los grupos tengan la misma cantidad, ¿ya? ¿Cómo sé cuántos grupos tengo que separar? Porque el denominador de la fracción me lo está indicando, en este caso 11, ¿ya? Recuerdas que separamos grupos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esas son las cantidades de grupos que me indicó el denominador. Luego, ¿qué hicimos? ¿Sí? De esos 11, seleccionamos 6. ¿Cómo yo sé que tienen que ser 6? Porque el numerador me lo está indicando, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Sombreábamos, pintábamos, remarcábamos, en este caso 6 grupos, ¿no? Que son en total, viene a ser 24, ¿sí? Así es como se resuelve este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Esto es mediante un gráfico, ¿sí? Aquí lo hemos hecho mediante un gráfico, no te olvides. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la actividad de hoy, chicos, chicas? ¿Ya? Vas a tener que desarrollar la siguiente ficha. Está muy sencilla, tiene ejercicios muy similares a los que acabamos de resolver, ¿sí? Te voy a dejar esta ficha. Hay 3 ejercicios, están muy sencillos, pero lo vas a tener que resolver utilizando la fracción como operador. O sea, vas a multiplicar la fracción por la cantidad entera, ¿de acuerdo? Tal como lo hemos hecho durante este video. Recuerda que si se te presenta alguna dificultad, alguna duda,
puedes volver a revisar el video cuantas veces sea necesario. Entonces, para concluir, les voy a hacer algunas preguntas para que reflexionen, ¿sí? ¿Qué has aprendido en la actividad de hoy? En la actividad de matemática del día de hoy. ¿Qué es lo que has aprendido? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? ¡Qué bueno! ¿Qué parte de toda la actividad has disfrutado más? ¿Qué parte llamó más tu atención? ¿Qué parte necesitó de mayor atención por parte tuya? No te olvides, cuéntale a tus familiares, por favor, comparte con ellos lo que has aprendido el día de hoy. No olvides también de enviarme las fotos de tus avances, ¿sí? Felicitaciones para todos ustedes, lo han hecho muy bien el día de hoy. No te olvides, nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense, pásenla en familia. Sí, nos vemos, nos reencontramos el día de mañana. Muchos saludos para ustedes.